El sábado pasado fue la marcha antifascista y antirracista, fue sábado 1 de febrero. Me sirve como excusa para recordarles que el 1 de marzo vamos a estar durante todo febrero, los jueves de 22 a 24. Pero el 1 de marzo nos mudamos a los sábados de 12 a 14. Va a haber más anuncios sobre los sábados. No puedo decir nada yo, pero que va a agregar esto. Le vamos a ir contando cosas también nuevas del Círculo Rojo. Pero recuerden, a partir del 1 de marzo, ahora los jueves como siempre hasta el año pasado, hacemos esta precuela y en 1 de marzo los sábados, exactamente. Siempre El sábado pide un Radio beso. El sábado pide un beso. Bien, Charlie ahí. Charlie López Víctor, él ahí. Lo está esperando hoy. Muy bien. Recuerden, sábados de 12 a 14. 1 de marzo, un mes después de la marcha antirracista que generó muchos debates. Celeste. Así es. Todos los días que siguieron justamente esta marcha del 1 de febrero confirmaron un poco los motivos que habían movilizado, ¿no?, esa convocatoria. Obviamente el repudio a las declaraciones homofóbicas del presidente Milei y también la amenaza y el ataque a derechos conquistados. Todo eso se intensificó, sobre todo esta semana. Los discursos de hoy, bueno, lo vimos, por ejemplo, en la entrevista del presidente con Esteban Trebuch. Ahí él repitió todos los mismos prejuicios, volvió a asociar homosexualidad con pedofilia, después de decir que lamento mucho que hayan convocado una marcha en base a un video editado, se malentendió, dijo exactamente lo mismo, repitió lo mismo porque es lo que había dicho en el discurso de Davos. También se intensificaron las amenazas a derechos conquistados, sobre todo una mezcla rara y muy adrede de prejuicios y desinformación sobre las personas trans y sobre los derechos que garantizan leyes como la Ley de Identidad de Género. Circularon mucho, sobre todo esta semana, dos grandes mentiras. Una, que en las cárceles se usa la Ley de Identidad de Género para pedir traslados y supuestamente esas personas privadas de su libertad, esos presos, según el presidente textual, terminan violando a cuanta mujer se le cruce por delante en la prisión. Casos a los que hace referencia que nadie conoce, todo inchequeable, lo único chequeable justamente es lo que hizo la página web Chequeado, que hizo un pedido de información para averiguar, bueno, cuántas personas hicieron uso de esta ley, cómo es el abuso de esta ley de identidad de género al sistema penitenciario. Bueno, en todas las cárceles federales de Argentina solamente 2 personas solicitaron un traslado. O sea, es toda una movida comunicacional para un impacto hipermarginal. Pero la otra gran mentira, que me parece también mucho más peligrosa, es que existen centros de hormonización donde se realiza mutilación genitales de criaturas, que es una palabra que está usando muy seguido también el presidente, que es súper sensible, para también generar muchas emociones, digamos, y mucho rechazo, ni bien lo dice. La Ley de Identidad de Género solamente prevé intervenciones a partir de los 18 años y lo que está autorizado antes, para las personas menores de edad, son tratamientos hormonales que siempre tienen que contar, además de con el consentimiento, por supuesto, de la persona que va a hacer el tratamiento, con la autorización de familiares, tutores, o intervención judicial. O sea, siempre hay una intervención judicial que está mediando. Pero, el gobierno básicamente quiere prohibir algo que no existe, justamente buscando impacto, emoción en su mensaje y nada más. Pero hay algo, me parece, encerrado en ese discurso muy peligroso, que es que se está cuestionando el gobierno de Milei, un concepto que se llama capacidad progresiva, que es un derecho que está consagrado en el Código Civil, que lo que significa es reconocer a las personas menores de edad una capacidad que va avanzando progresivamente, que es decir, que puede tomar determinadas decisiones sobre algunas cuestiones que afectan a su vida en diferentes momentos, ¿no? Esa capacidad va creciendo. Es un derecho que tienen todos los niños, niñas y adolescentes, y aprovecho para recordar que justamente los chicos y las chicas son sujetos de derechos, son personas, no son objeto, mucho menos son propiedad de sus mamás y sus papás, sino que, bueno, son personas que a partir de que van creciendo, van adquiriendo justamente la capacidad de decidir. Sí, en el otro extremo, la política securitaria, después los ataca, también pueden ir presos, porque ya son podés ir responsables. preso a los 13, pero no podés tomar una decisión parcial, siempre acompañada sobre vos mismo. Aparte. Sobre vos mismo. Claro. Pero bueno. ¿Cuál es el objetivo, no? Entonces, de mezclar, por ejemplo, homosexualidad y pedofilia y, por otro lado, identidad de género y mutilación genital de personas menores de edad? Básicamente, deslegitimar derechos que existen y, sobre todo, deslegitimar movimientos políticos que cuestionan la discriminación, que cuestionan la desigualdad, que pelean contra la opresión. Y también otro gran objetivo que viene como ad hoc, que es
canalizar el descontento en sociedades en las que la realidad es que vivimos bastante mal, son sociedades cada vez más desiguales, hay malas condiciones de vida, también hay en general una incertidumbre en un mundo que se mueve a un ritmo frenético, no queda muy bien claro hacia dónde. Esto igual no es algo que inventó Milei, es una receta recontra usada y repetida por muchos sectores de derecha, muchos gobiernos reaccionarios en el mundo, que es esto de decir que vos vivís mal porque se perdió mucho el tiempo, se le prestó demasiada atención a los problemas de una minoría y esa famosa minoría se transforma en el chivo expiatorio y la responsable de todos los males. Pero esta no es la única operación. Y me parece interesante también subrayar que se intenta instalar un poco esta idea y esta separación entre una minoría y una mayoría, que no hay nada común, que no tienen ninguna conexión entre ellas. El gobierno trató de instalarlo un poco desesperado los días antes de la marcha, el 1 de febrero, mediante voceros respetables como el gordo Dan, como Daniel Persini, diciendo, bueno, esta marcha, bueno, hay que defender, a nadie le importa esta minoría y mirá todos los problemas que hay en Argentina, que nos tenemos que ocupar, no hay que perder el tiempo, pero también, no es una cosa exclusiva del gobierno de Milei, sino que también seguramente escucharon a varios sectores que se podrían decir del exoficialismo, que o formaron parte o de alguna forma apoyaron, por ejemplo, al gobierno del Frente de Todos, que hoy les gusta señalar mucho el exceso de progresismo, dicen, ¿no?, del gobierno de Alberto Fernández, que me da risa porque nunca hablamos del exceso de cuidar el bolsillo a los ricos, el exceso de pagar la deuda, o sea, siempre es el exceso de feminismo o wokismo de ese gobierno y que ahora no están primeros en la fila para hacer la autocrítica. El problema de aceptar los términos, o sea, el debate en esos términos, que sería que existen minorías constantes y absolutas, en este caso, con respecto a tu sexualidad, o con respecto a tu identidad, tu expresión de género, y que están escindidas de la mayoría de la población, que tienen problemas que no tienen nada que ver, y también es aceptar que la defensa de los derechos es un tema de nicho, ¿no? Aceptar eso implica aceptar también que la discriminación, que la opresión sexual no afecta a la mayoría de la gente. O sea, que si vos, si vos sos un trabajador o una trabajadora, tu única preocupación es que tu sueldo sea bueno. No te preocupa nada más, no te preocupa tu vida, no tenés ningún drama, no pensás en nada más que en eso. Y al revés también funciona, ojo, porque está esta idea de que vos sos gay, sos lesbiana, sos una persona trans, entonces no te aumenta el alquiler, no te interesa la inflación, no te interesa tener un trabajo con derechos. Y el problema es que las consecuencias de estos discursos y políticas reaccionarias estos cantados siempre afectan a la mayoría de las personas. O sea, ahí como que nunca hay una variación. Por ejemplo, cuando el efecto contagio, por ejemplo, para mostrar que tiene motosierra propia, el gobierno de Jorge Macri en la ciudad de Buenos Aires también degradó a lo que era la Subsecretaría de Políticas de Género, se encarga de las políticas de género en la ciudad, y lo dejó a cargo justamente la vicejefa de gobierno, Clara Mucio, que es una antifeminista, confesa, y que además se ve que le gusta mucho leer páginas de Estados Unidos porque siempre está repitiendo lo último que dijo Trump. Ahora su última declaración fue: solamente hay 2 géneros, masculino y femenino. Esa es la persona que se va a encargar de la Subsecretaría de Asuntos de Género. Después se destruyen políticas públicas que son vitales. Un poco lo contaban las trabajadoras del Bonaparte, con la desfinanciación, con despidos, con recortes. Se va restringiendo el acceso a la salud sexual en particular, porque estamos hablando de este tema, pero también en general, o se destruyen políticas como la educación sexual integral, que también este gobierno es como que no se cansó de atacar y de despreciar también esas políticas. Y eso, perdón, es parte de un plan económico, porque esos que dicen, no, el plan económico está bien, claro, pero no me gusta que hagan esto. No, y de hecho, es el propio Milei el que siempre dice, para que este programa económico termine de asentarse, necesitamos esta batalla cultural. Y por último, por ejemplo, cuando se cuestionan, por ejemplo, otra cosa que hizo el gobierno, cuando se cuestiona la figura del femicidio, por ejemplo, que el gobierno dijo que va a mandar un proyecto al Congreso para modificar el Código Penal, después quedó medio en la nada. Se hicieron un poco los boludos, ¿no? Sí, porque vieron también que no cayó tan bien. Y además podía haber liberación. Una lista de liberaciones de femicidas, claro, que entre 300 anda a pagar ese costo político. Claro. Por eso, cuando, por ejemplo, se cuestiona la figura de femicidio, se destruyen y se financian, por ejemplo, las políticas contra la violencia machista o que intentan combatir la violencia machista, no es que pierden las feministas, o sea, no es que esa es una batalla ganada contra el feminismo. Se legitima la violencia, se legitima la desigualdad, se legitima la opresión. En realidad, toda esta discusión tiene otro lado, que es que en realidad la mayoría de las personas LGBT tienen exactamente los mismos problemas que la mayoría de la población, porque
con quién te guste acostarte o cómo te sientas con respecto a tu identidad, en realidad es una diferencia muy chiquitita en un mar de un montón de cosas que todas las personas, que la mayoría de la población tenemos en común, que es vivir de tu trabajo, cobrar un sueldo que no te alcanza, pagar un alquiler que es demasiado caro, tener que saltar el molinete para tomarte el tren, para tomarte el subte, todo ese tipo de cosas. Por eso el 1 de febrero también marchó muchísima gente en todo el país, en solidaridad con el colectivo LGBTQI+, pero no solamente, sino también porque a mucha gente le molesta y le da bronca la discriminación contra otras personas, también porque se siente discriminada en muchas situaciones, porque tiene bronca con los despidos, por ejemplo, o con la destrucción de la salud pública, por poner un ejemplo. Y en realidad, porque en el fondo, la verdad, en Argentina la única minoría son los ricos.